Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos Qué gusto días, saludarlos. ¿qué Hola, ¿Cómo, tal? buenos días. cómo has estado, Magno Grande? ¿Cómo te va? Magno Mamá. ¿Cómo sigues, Sí, Magno tiene que Mamá? abrir su micrófono. Ahorita lo abre, si no le ayudo. Ya Sí, pudiste, Ahí está Magno. ya. bastante bien, gracias a Dios. Qué Me he ido bueno. recuperando poco a poquito. La pierna operada la voy, ya la empecé a apoyar por la parte con los dedos del pie. Y pues ahí vamos poco a poquito. Dijo el doctor de que posiblemente ya me pueda yo apoyar en un mes. Y ya cuando no use la andadera, tendré que usar posiblemente un bastón. Pero pues esperemos en Dios que yo me he de recuperar totalmente. Mi fe está plena en mi Padre Dios, que es el que ha tenido el cuidado y el control de todo esto. Así que con Él seguimos venciendo las adversidades de la vida. Los quiero Qué mucho. bueno, Un Magno. abrazo para todos, ¿eh? Qué Gracias. bueno, Magno. Qué gusto saludarte. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Qué padrísimo, Magno, que te estás pudiendo recuperar. Y ya cuando estés aquí en Puebla, aquí tienes una persona que te pueda ayudar. Laura se especializa en podernos ayudar en situaciones de recuperación corporal. ¿Cómo se dice? Rehabilitación, se me fue la palabra. Entonces, bueno, estás provista, Magno. Bueno, pues bienvenidos a todos, buenos días a todos. Vamos a comenzar este tiempo que hemos recibido el nombre de este tiempo como un taller con Dios. Y la importancia de este tiempo es que, pues muchas veces, pues muchos de nosotros escuchamos una plática, una charla y inmediatamente nos caen un montón de veintes, pero muchas veces necesitamos tallerear lo que hemos oído para la implementación de eso, ¿verdad? Porque recordemos que hay una palabra que Dios nos dejó en sus escrituras que se llama, que dice, no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Y para eso es este tiempo. De hecho, Magno, tú tienes ahí como unas filminas, ¿no? Que nos vas a mostrar de la manera como tenemos que usar este material. Si Sí, quieres, adelante. gracias, Iván. Pues, Nish, si proyectas el par de filminas, cada semana, al término del Agape en vivo, ustedes van a estar recibiendo, juntamente con el video de la semana de la grabación, van a recibir un recurso que se llama Mi Taller con Dios, que consiste en una serie de filminas. Entonces aquí podemos ver en la filmina que está proyectada que el paso número uno es que vamos a recibir esas filminas, ya sea a través de correo electrónico, te las vas a encontrar en las redes sociales o en el mismo video en YouTube vas a encontrar este recurso. El paso número dos es qué haces con esas filminas, porque no se trata nada más de abrirlas y verlas, sino se trata de que entiendas que esta herramienta es un espacio para que tú puedas escuchar a tu padre con respecto a esa verdad y puedas procesar y digerir aquello que Dios nos está presentando. Imagínate que alguien te invita a comer y llegas a su casa y dices, qué rico huele, y te vas. Pero si te invitaron a comer, ¿qué sentido tiene que hayas entrado a la casa del que te invitó y solo hayas dicho que olía muy rico? ¿O qué tal que sencillamente te sientas y le das una probadita a ese platillo suculento que te sirvieron y dices, gracias, ya me voy? Bueno, de esta forma muchas veces nosotros actuamos así porque Dios nos sirve la mesa. Y precisamente esta herramienta, este taller que se te va a enviar semana a semana, es ese recurso para que tú te puedas sentar a la mesa con papá y puedas digerir esto. Entonces, el punto número dos, lo que explica aquí es que vamos a ver un segmento del video, lo vamos a pausar y vamos a utilizar la filmina que corresponde. Tú vas a poder encontrar en las filminas a qué segmento del video corresponde. Y el punto número tres es que qué sucede cuando tú te sientas con papá y ves esas filminas y escuchas a Dios en tu corazón. ¿Qué sucede? El punto tres es esencial, porque la invitación para ti no nada más es para que te sientes y digas, Me encantó, está maravilloso lo que escuché, me causó mucha emoción". Se trata de algo muy importante y es que tú tomes decisiones personales con respecto a aquello que Dios te está hablando. Es decir, que tú te definas si aceptas esa invitación, si recibes lo que Él te está ofreciendo. Y el otro punto aquí incluido en el punto 3 está en que tú puedas participar de recibir esas vivencias divinas que Dios preparó para cada momento.
De esta forma, Dios te va a traer a la comprobación de aquello que Él te habló y vas a poder empezar a participar no de un evento, sino de una vivencia permanente, 24/7. Y si proyectamos la otra filmina, Nish, este es un ejemplo para todos los que están conectados y nos están viendo de este taller con Dios. Es solo una filmina. Puedes ver en la parte superior izquierda que ahí dice ver video aquí. Entonces, ahí es donde tú puedes oprimir y te va a enviar a la sección del video que corresponde. Esto funciona desde cualquier dispositivo electrónico, que puede ser tu celular, desde WhatsApp, desde YouTube, desde donde tú te encuentres, desde una tableta o tu computadora. Lo importante en medio de todo eso es que tu disposición a no conformarte, a llegar a la casa de papá y decir que me encanta cómo huele, o decir la verdad, le di una probadita, me súper encantó, sino que puedas permitir las verdades de Dios, puedan ser digeridas, procesadas y asimiladas para que puedas realmente comprobar todo aquello que Él te está hablando. Entonces, pues eso es lo que puedo comentar al respecto, Iván, sobre esto. Muchísimas gracias, Magno. Isme, pues yo creo que ya está hecho el video para distribuir como comercial de las filminas del taller con Dios, de cómo las personas pues pueden usarlo, ¿no? Hola, Susi, bienvenida, qué guapísima te ves. Sí, ya Mira. se Hola, distribuyó. Sufi. Estaba un poquito atorada en mi computadora, no pude conectarme, pero ya me ayudó Cristóbal y ya estamos aquí. Ah, no te preocupes, Noemí, qué gusto verte nuevamente. Vecino, ahora andas por allá, a ver si te vemos al rato. Pues chicos, comencemos a hacer este trabajo de mi taller con Dios. Podemos abrir la hoja que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces, la idea con este trabajo que Dios nos está proveyendo es que podemos deglutir lo que escuchamos el domingo pasado, ¿verdad? Y junto con Dios, permitirnos habilitar para poder vivir, llevar a cabo esta palabra en todo cuanto estemos viviendo, no importa la circunstancia, ¿no? Entonces, ayer que nos reunimos, platicábamos que está tan bastante bien resumido los puntos así concretos, que incluso, mira, lo puedes poner como protector de pantalla de tu computadora o de tu teléfono celular, o puedes imprimirlo y puedes ponerlo en tu refrigerador y estarte acordando todo el tiempo de qué fue lo que Dios te habló. Porque acordemos que dice otra palabra, ¿no? Que el que guarda mi palabra. Entonces, ¿cómo vas a guardar algo de lo que no te acuerdas? ¿Verdad? Entonces, eso nos dice, ¿no? Que tenemos que estar, Jesús también nos dice que tenemos que estar velando y orando, y eso no significa hacer veladas de oración interminables, sino significa estar todo el tiempo al pendiente, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿Cómo me estoy presentando frente a las circunstancias de este mundo? Y dejar de estar pidiendo que afuera se compongan las cosas, porque no se van a componer, se van a poner peor, de hecho, y dice las Escrituras, sino más bien que la tribulación ya no reine en mi vida. Yo operar desde la dimensión divina. Eso es la salvación, eso es la fe. La fe no es un poder ahí extraño, ¿no? Para que te permita hacer cosas que tú no puedes. La fe es la realidad en la que Dios existe, ¿no? Y el tener esto consciente te permite, nos permite, me permite, ¿no? Recordar qué fue lo que Dios me habló de manera personal a mí, ¿no? Entonces podemos ver que están los 4 puntitos, que la pregunta sería, ¿cómo lo apliqué en mi vida diaria esta semana? ¿O cómo lo puedo aplicar en caso de que hayamos pasado sin ver esto? ¿De qué manera lo vivimos, no? Yo tuve esta semana, ¿no? El vivir el final de una endodoncia que me hice, la segunda endodoncia que me hago en mi vida, y en esta segunda ocasión nunca había sentido tanto dolor junto al mismo tiempo. Y algo que me sorprendió es que de mí estaba saliendo paz, pero yo en medio de toda esa situación, ¿no? Que solo los que hemos pasado por eso sabemos que es un dolor muy, muy, muy fuerte, el procedimiento. Yo definí mi vida, ¿no? A dejarme guiar en medio de esa circunstancia, porque yo no sabía lo que iba a pasar, pero mi padre sí. Entonces me dejé guiar
en medio de esa circunstancia sobre lo que Dios quería tratar conmigo, ¿no? Y eso me permitió dejarme criar por Él, dejarme crecer por Él en medio de esa circunstancia, ¿no? Y pues después que salí del consultorio, yo tenía como si me hubiera chocado con un tráiler, mi cabeza así. Y en medio de toda esa recuperación que fue terrible, yo permití a mi padre servirme, sencillamente le dije, padre, no quiero vivir esto humanamente, ¿no? Quiero dejarme servir por ti en medio de esto que estoy viviendo. Te invito a que lo vivas conmigo y que creen. Eso nos santifica y yo no había visto, y con esto cierro mi participación para dejarle tiempo a los demás, pero yo no había visto que Romanos 8:17, lo que se te reveló a ti, Magno, se conecta con la oración de Jesús en Juan 17. Y aquí dice, si ustedes pueden ver en el último renglón, que dice que todo esto se trata de que seamos glorificados juntamente con Jesús. Entonces, no es algo que Cristóbal se está sacando de la manga, como me ha tocado oír a la gente decir. Sí, sí hay alguien que yo conozco que se deja guiar mucho por Dios y que no te habla nada sino Dios se lo está dando y que nunca me llevó a mí a que yo lo respetara o adorara a él, sino que siempre me lleva a Dios, ¿no? Entonces aquí está escrito y aquí esto se me hace impresionante, se amarra perfectamente, ¿no? Y dice el verso, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no significa que Él me va a llevar a que yo padezca, ¿no? Sino significa que las situaciones que yo viva, Él está abierto para servirme y vivirlo conmigo. Entonces, Susi, no sé si tienes algo que quieras compartirnos. Well, me voy a abrir aquí, ¿ok? Porque todos creen que uno no pasa por las cosas tan, wow, no todo perfecto, ¿no? Pero algo tan insignificante pasó ayer que me quedé un poquito, mm, ah, no sé, no sé explicarlo, pero yo sé que en una parte de la Biblia dice, Jesús está hablando con su padre, dice que ellos pueden hacer uno como tú y yo. Entonces yo me siento así. Yo he recibido para ser uno con mi padre, ¿no? Pero ayer pasó una circunstancia tan chiquita, pero me sacó de lo que yo siento que tengo. Ok, Chris y Susie tienen ¿cómo se dice? Ese firmamento, construcción, algo fuerte, ¿no? Entonces, y eso fue algo sobre unos tenis morados, ¿ok? Qué insignificante, pero, ok, yo tengo que ir a conectarme para la junta que tenemos a las 11. Estoy saliendo, estoy deprisa, porque ayer iba a tener una junta con 30 y tantas personas, con una cena, estoy preparándome, estoy haciendo una fiesta para 20 y tantos empleados en el taller, estoy haciendo otra para el cumpleaños que viene este fin de semana de mi nieta. Entonces, en cada una tengo 20, 30 personas que voy a cocinar. Entonces, tengo todo esto, que no es excusa, ¿ok? Pero me voy a salir y Cristóbal dice, está lloviendo afuera, mejor ponte tenis shoes en lugar, unos zapatos en lugar de sandalias, que me gusta mucho usar sandalias. Está lloviendo, está frío. Y en ese momento, nomás les voy a decir que tan fácil es salir de ser uno. En ese momento yo reaccioné y me molesté porque dije, wow, ¿qué importa que yo salga así? Entonces voy a mi closet, veo los tenis morados y los saco. No me entran, son de mi talla, estoy batallando, me estoy molestando, Cristóbal quiere ayudarme, le digo que se mueva. Disculpen, pero sí, salí de Susi, salió Susi. Entonces me los está estirando, yo estoy tratando de ponerlos, se me atoran por atrás, ya estoy molesta, ¿ok? Lo digo con toda sinceridad. Y entonces al fin me entran, son de mi talla, pero el enemigo me hinchó los pies, algo pasó, que no me entraban. Entonces ahí voy saliendo y Chris me dice, te amo. ¿Y saben qué quería hacer yo en ese momento? Nomás me fui, me salí
no le dije que lo amaba, aunque yo sí lo amo, no crean que no, pero en ese momento cuando uno deja que el enemigo tome ese espacio, wow, qué bueno que no le dije más, ¿no? Porque es lo que sentía yo en ese momento, porque yo saqué a mi padre completamente. Lo dejé acá y reaccionó suicida. Me meto al coche y me paro y digo, oh Señor, ¿qué estoy haciendo? Pido perdón al Señor para poder conectarme. Estoy por conectarme en una junta tan importante para poder compartir hoy en la mañana. Entonces, ¿cómo me conecto? Entonces le pedí perdón a mi padre, me uní con él y me conecté y les expliqué por qué estaba tarde, ¿no? Y todo. Pero ahí no acabó todo, porque falta lo que él quería hacer en mí. ¿Por qué fue tan fácil salirme de la comunión con mi papá, no? ¿Por qué? Si yo tengo un fundamento, estoy firme, es lo que yo siento, ¿no? Pero qué tan fácil es que el enemigo entre y uno le obedezca al enemigo. O uno, como estamos hablando, creo que es el punto 4, Magno, que estaba el 4, creo que lo estaba viendo, donde él quiere sacar de nosotros lo que todavía está allí. No es que uno esté mal, es que quiere meterse, ándale, en esas áreas donde todavía están las injusticias, el pecado, lo que yo necesito que él saque. Y tan insignificante era, tan chiquito, para mí digo, wow, ¿por qué algo no más grande? Entonces, hablando con Cristóbal, ya me paré en una tienda y estuve orando y luego ya paré, ya le llamé a Cristóbal. Lo primero, él contestó el teléfono y digo, Chris, perdóname. Oh, Entonces, ya me recibí el perdón de él, claro, porque ya le había pedido perdón a mi papá, pero le dije, wow, yo sé que Dios usó a Cristóbal en su amor, porque wow, si no me ama después de eso, digo, wow, pero sí, yo sé que me ama, digo, pero digo, wow, él hoy, sí, sí, aquí es estoy. que se me fue la luz, todo se fue negro. Entonces, nada más yo quería compartir porque es tan fácil perderlo, pero no es nada más eso. Yo no me quedé allí. Yo quería ver qué es lo que Dios quería sacar de mí. Algo tan insignificante. Entonces, ya después hablamos Cristóbal y yo y él me dijo, es que no importa qué tan grande, si mejor que sea algo chico y no en algo grande, que Dios te esté sacando cosas que puedas reaccionar o que tengan así. Entonces, nada más quería compartir eso. Es algo que Dios me llevó, no en perfección, no somos perfectos, vivimos todavía esto los días. O sea, para mí hubiera sido más fácil reaccionar con un cliente que me está gritando o cosas así que con un par de tenis morados que ahora voy a enmarcar y poner para que y me pueda recordar, hey, esos tenis. Pero bien bonito que el Señor pudo obrar en algo que parece que no es nada, ¿no? No es, pero me llevó a mí a algo, más allá de lo que yo pensaba que podía tener yo adentro todavía, que Dios está todavía sacando y ayudándome y amándome, ¿no? Porque a través de todo es un amor incondicional que Él tiene para cada uno de nosotros. No cambia porque yo me enojé, porque los tenis, porque Cristóbal, porque esto, sino que Él en su infinito amor me vino y me recogió, me perdonó y me dio ese abrazo que yo necesitaba para poder recentrarme y decir, ok, papi, otra vez estamos aquí. Y les animo a cada uno que cuando Dios traiga algo así es para bien de nosotros, ¿no? Para sacar algo que hay allí y no nos damos cuenta porque no hemos tenido que usar eso que nos está dando. Y ahorita que estamos pasando por los puntos tan importantes, pues ahorita es que Dios está, yo creo que más que nada en cada uno de nosotros. No todos podemos dar testimonio de eso, hay veces es difícil. Para mí está bien, ¿sabes qué? Pasó eso y no estoy tratando de esconder nada, ¿no? Dios está trabajando en nosotros como esposos, como personas que pensamos que tenemos un fundamento tan firme que al puntito se mueve ese fundamento y tenemos que centrarnos, tenemos que sobre eso ser transformados diario, que Dios permitamos a Él transformarnos, poder ver que Él sea el que sea glorificado y que luego Él nos glorifique a nosotros, porque primero Él tiene que ser el que nos está dando todo esto para poder vivir una vida en Él, ¿no? Y gracias, disculpa que tome tanto tiempo. Gracias, Susi. Pues una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar
es que esa que nosotros le llamamos desconexión es tan fácil porque Dios no la puso así de fácil. O sea, al final es una decisión, ¿no? Entonces, es bien interesante que él me adopta, Él me glorifica, Él me llama a ser su hijo, pero no es a la fuerza. Yo tengo la oportunidad de decidir el día que no lo quiero ser y no por eso dejo de ser su hijo y eso tiene que estar bien claro en todos. Recordemos cuando el hijo pródigo se fue de parranda no sé cuánto tiempo, pues el padre siempre le siguió llamando hijo, ¿no? Él decidió vivir pródigo, es decir, huyendo de su verdadera identidad, pero siempre fue hijo, ¿no? Entonces yo creo que Dios no lo ve como una equivocación, sino más bien como lo que dijiste, Susi, al final, ¿no? Es para que yo aprenda, ¿no? Lo feo que se siente estar fuera de mi verdadera identidad, ¿no? De mi identidad divina. Entonces, hermanos, pues así es como se vive la glorificación. En todo lo que nos toca vivir, si alguien más es movido por Dios a participar en este proceso, adelante, Nishme, adelante. Decir que es justo lo que Susi nos comparte, es justo lo que estamos viviendo y lo que les invitamos a vivir, ¿no? Todos lo vivimos, es ese taller con Dios, ¿no? De todos los días, 24/7, cómo Dios nos está recordando sus promesas y su palabra y decir cualquier cosita, aunque sea pequeña, yo te estoy enseñando, formando, guiando hasta llegar a la santificación y la glorificación, ¿no? Que a veces pueden ser palabras que decimos como, no son tan comunes, pero en realidad es esto, ¿no? Es en cositas pequeñas, como tú te dejas, decides, tomas la decisión, lo que dices, Iván. O sea, yo decido y la única decisión es, pues yo lo recibo de ti, papá. O sea, recibo ser tu hija y que tú lo hagas en mi vida en situaciones pequeñitas o en situaciones grandes. Me encantó lo que dijo Susi de qué bueno que fue en esta situación pequeña, porque entonces eso te forma para que en las grandes también tengas esta identidad de hija y puedas pararte en esa posición y decir, Padre, tú sabes lo que sigue y confío en ti y recibo tus promesas y camino contigo, ¿no? Entonces, está para ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La cosa es que he tenido cosas que han pasado grandes y lo he podido vivir así. Por eso me sacó un poquito de onda, porque, o sea, ¿qué pasó, papá? Pero ok. Claro, claro. Y fíjate que muchas gracias, Susi, por abrir tu corazón, porque en esas cosas pequeñitas es donde podemos comprobar que Dios está siempre fiel hacia nosotros. O sea, en lo cotidiano, si tú te subes a tu carro, sales a manejar y por ahí decía una persona, cuando yo salgo a manejar, todos los tontos salen a manejar, ¿no? Entonces, no es así. Lo que pasa es que tú confrontas y te encuentras con situaciones comunes, ¿no? Que se te cruzó una persona, que se te cerró otro, que de repente te están tocando el claxon, cuando llegas a tu trabajo, tus compañeros ya no te saludaron de tal o cual manera, etcétera, etcétera. Cuando te subes a un transporte público, que ya pasó una persona y me empujó, o que el chofer va manejando viendo su celular, situaciones así. O sea, en esas cosas cotidianas, tú eliges cómo vivirlas con Dios, ¿no? Dios quiere enseñarnos a que en eso podamos estar permaneciendo en Él, ¿no? Para que precisamente en todo eso, simple y cotidiano, pues podamos comprobar cómo Dios nos enseña, nos muestra y nos glorifica además. Qué hermoso. Gracias, Susi, por compartirnos ese punto. Bienvenida, Sol. Hermanos, pues queremos abrir este tiempo. Noemí, qué gusto que estés con tu cámara prendida. ¿Quieres participar? Es que tengo Adelante. fatal la señal aquí en mi casa y a veces tengo que apagarla. Es un show mi casa con internet. A ver si ahorita no pasa algo. Bueno, yo ya tiene tiempo que me estoy dejando servir por mi padre en el sentido de recibir entendimiento sobre algo que sucedió ya tiene pues algunos meses y que movió mi corazón mucho y estoy recibiendo, pero todavía no lo tengo con claridad, el entendimiento nuevo que Dios va a poner en mi corazón.
sucedió que fui a hacer unos estudios de rutina, de mi cadera, y el que estaba haciendo pues el estudio, no sé, no recuerdo cómo se llama, infiltraron en ahí no recuerdo cómo se llama, pero en la cadera infiltraron un plasma y unas células y etcétera, ¿no? Y y yo iba en la provisión de mi padre. No me dolió absolutamente nada, ya tiene varios meses, pero ese pensamiento ha estado recurrente desde aquellos meses. Y el que estaba haciendo, el técnico que estaba haciendo el estudio, me dijo, es que el molde, así literal me lo dijo, el molde que Dios hizo en ti, en tus caderas, está mal, no está, debieron haber sido redondas y tú las tienes ovaladas. Así fue el molde de Dios para ti. Entonces, en ese Wow. momento mi corazón sí sintió, o sea, que se movió tremendo, tiene ya meses y lo he ido trabajando con mi padre y, y me vino una palabra donde la voy a parafrasear porque tú me formaste tus ojos vieron mi embrión y tú me creaste dentro del vientre de mi madre. Entonces, he estado yo batallando con esa situación desde aquellos meses hasta ahorita y pienso en todos mis hermanos en Samuel que ha pasado un proceso, que está pasando un proceso de salud, en el nieto de Betty, en los hermanos que hemos compartido ciertas experiencias. Y pues en mi glorificación ahorita está siendo estar en paz recibiendo el entendimiento de esa palabra, porque me confrontó con lo que dijo el técnico de que el molde de mi papá para mí había sido chueco, casi, casi. Entonces, hoy por hoy, mi corazón está recibiendo ese entendimiento que choca entre lo que el técnico me dijo y lo que la palabra de mi padre dice. Entonces, me estoy dejando que llegue ese entendimiento, aunque aún no lo tengo claro. Y así lo estoy viviendo pues en mayor paz que antes que yo no conociera la provisión de mi padre. Y ya tiene meses, entonces estoy viviendo dejarme recibir ese entendimiento que aún no lo tengo claro. Wow, qué fuerte, Noemí, pero muchas gracias por abrir tu corazón. Y yo creo que en medio de este proceso, si tú le permites a Dios, podemos ver la Filipina 2, Isme, por favor, gracias. Si tú le permites a Dios meterte en su proceso de glorificación y de santificación, esta vivencia que definitivamente, pues el diablo es diablo, ¿no? Y el diablo hace lo suyo y ya pues él va a tratar de desviarnos porque eso es lo que él hace, pero esto que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo puede usar para construirte, para santificarte, para crecerte, para criarte, para dejarte guiar. Entonces, tú que eres así como igual de esquemas y que Dios te habla mucho en eso, creo que esta Filimina Dios te la mandó a hacer, mi querida Noemí. Algo que si te sirve, porque bueno, pues en este cuerpo que tengo en este momento, pues también viene con un montón de situaciones. Algo que Dios me dio a mí cuando me confrontó precisamente con ese versículo fue que me dijo, acuérdate que te hice con el molde de Adán. Él nunca quiso que yo viviera situaciones que me toca vivir en mi cuerpo, pero por eso nos regala, me parece que es el libro de Romanos, no me acuerdo si es el capítulo 6 o el 8 donde dice que nos presentemos delante de Él y Él va a glorificar nuestros cuerpos mortales, ¿no? Entonces, desde que yo escuché ese verso, adelante, Noemí, abre tu micrófono, sí. Ahí. Ahí está, sí. Que sí, justamente cuando el técnico estaba introduciendo el procedimiento, ¿no? Y volteó a verme o sea, haciendo su trabajo, pero me dijo, es que tu molde está así, o sea, yo prácticamente, de verdad, yo dije, claro, es el enemigo confrontando el otro versículo. Y yo sé en mi corazón que mi padre me va a clarificar totalmente esto que sucedió
y me volteaba él a ver y me decía, ¿te está doliendo? Y yo, no, nada. Y me dice, no, no es posible que no te esté doliendo. Y dije, no, no siento nada, o sea, segura. Y me seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y yo, no, no, absolutamente no me duele nada. Porque, o sea, yo iba segura de la provisión de mi padre para ese procedimiento, pero sí pude tener claro cómo ataca la naturaleza humana y el enemigo en esos momentos, pero estoy segura que en el proceso mi padre me va a traer absoluta claridad, absoluta claridad. Aún ahorita estoy así como ahí, como un barquito hacia donde está la luz, ¿no? Pero tal cual lo estás diciendo, lo estoy entendiendo. Sí, y pues yo me agarré de Romanos 6 o Romanos 8, te repito, esa palabra donde dice, presentémonos delante del trono de la gracia y Él glorificará nuestros cuerpos mortales, ¿no? Entonces Mm, está bien claro ahí que este cuerpo es un cuerpo mortal, ¿sí? Es un cuerpo ujú, que se hizo acorde al padre de la humanidad, que fue Adán. Y recordemos que el padre de la humanidad, Adán, decidió separarse de Dios y es entonces donde la muerte entra, ¿no? A esta raza, ¿no? Que es la raza humana, ¿sí? ujú. Pero por eso Dios me quiere adoptar precisamente, ¿no? Porque esa separación, pues es la que trajo todo este relajo que pues, enfrentamos todos los días, ¿no? Tanto fuera de nosotros como en nuestros cuerpos mismos, ¿no? Pero Ujú. ya como hijos podemos vivirlo diferente. Y entonces Así no es, cuál sea el dictamen médico, el que reina en mí es el dictamen divino. ¿Sí? así es. Es la invitación de Dios para agarrarte de eso con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no? Y que lo vivas aquí, ¿no? Entonces yo me pongo con Dios, es decir, a ver, yo quiero, o sea, si aquí lo escribiste, yo lo quiero vivir aquí en mi cuerpo, más que una casa, más que un coche, más que dinero en el banco, yo quiero vivir qué se siente esa glorificación en mi cuerpo mortal. Exacto, ¿No? exacto. Entonces, Y estaba el endodoncista haciendo lo suyo y yo estaba, glorifícame, glorifícame, glorifica mi cuerpo mortal en este momento. ¿En qué va a terminar todo eso? No lo sé, pero la experiencia que yo he tenido en mi caminar es que cuando, ya sabes, como el chamaquito que se agarra de su papá cuando llega a la casa, que se agarra de la pierna y no se suelta, así, ¿no? O sea, así, no entiendo nada, pero de ti no me suelto, no me exacto. resuelvo. Así le dije, no entiendo esto y esto, pero estoy segura que tú me lo vas a poner claro. Y recuerdo mucho que Chris comentó, nuestros cuerpos eran cuerpos de luz antes de que Adán decidiera separarse de nuestro padre. Y no sé, ha sido un proceso especial, pero no sucedió hace 2, 3 meses, o sea, ya son otros más meses, pero 100% lo vivo diferente siendo hija que como antes hubiera sido. Entonces, o Ah, qué sea, bueno. dentro de todo es como no como es paz, sabiendo y anhelo de que te va a llegar 100% la claridad de nuestro papá, o sea, yo te voy a aclarar cómo es esto que te dijo el técnico y lo que mi palabra te dice. O sea, sé que me lo va a aclarar. Entonces, bueno, solamente eso quería compartir. Ya tiene muchos meses, pero ahorita mi padre lo impulsó a Gracias, que gracias, compartiera gracias, Noemí. todo. Mira, Jesucristo nos puso un ejemplo con el ciego de nacimiento. El ciego de nació así, el ciego de nacimiento. Jesús lo sana y después de que lo sana, las personas con las que se enfrenta este muchacho le empiezan a decir y lo Guau. empiezan a cuestionar y lo empiezan a señalar y todo esto. Pero cuando le preguntan estas personas le decían, bueno, entonces, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesucristo les dijo, ninguno, ni este ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, ¿no? Entonces, ahí nos pone un ejemplo muy claro, Wow. ¿verdad?
Entonces, Y nosotros... así va a ser conmigo. Y así Así va a está ser, haciendo. así está haciendo. O sea, ve lo que te está dando Dios ahorita, Noemí. Así está Sí, haciendo precisamente. así está Para que haciendo. nuestro Padre sea glorificado Así es. en nuestros cuerpos, en tu cuerpo en este caso, ¿no? Así está Y haciendo, Nachito. damos gracias a Dios por eso. Y gracias, Noemí, por abrirte. Y Susi, ya ves lo que pasa cuando Qué bueno. decides abrirte, nos contagias a todos. Y ahorita que tú decidiste abrirte, Noemí, compartir esto que habías estado viviendo, ¿no? Muchas veces, pues nosotros vemos a las personas, pero no sabemos los procesos que están viviendo. Pero pues Claro, mira la palabra que te está dando ahorita a Dios a través de nuestro hermano Nachi, y yo también la recibo para mí, ¿no? Porque cada uno vivimos nuestros retos en nuestros propios cuerpos, y creo que nuestro hermano Marquito Sí, está Marco, levantando la mano. Entonces, adelante, Marquito. Gracias. Ahorita que Noemí hizo su comentario, su experiencia, he estado viviendo yo cosas muy interesantes y puedo comprobar que el plan de Dios para mi vida es perfecto, ¿no? Se los relato de la siguiente manera. Mi papá fue una persona muy influyente en mi vida y mi papá pues era un enfermo mental. Cuando estudié la maestría en desarrollo humano, estudié una materia que se llama psicopatologías, que tiene que ver con las enfermedades mentales. Y ahí vi la patología de mi papá y la estudié también. Entonces resulta que la enfermedad de mi papá era un sociópata. Y en esa materia descubrí que lo que hace que una persona se haga sociópata, lo que da origen a un sociópata, es una relación sadomasoquista con uno de los progenitores. O sea, uno de los padres lo golpeaba, ¿no? Entonces, resulta que mi abuelo paterno era militar y él le pegaba a mi papá con el cinturón de las balas, con la canana, y eso dio origen a la enfermedad de mi papá, ¿no? A la sociopatía de mi papá. Y bueno, la persona que tiene esa enfermedad, pues son personas muy difíciles, ¿no? Son tranzas, abusivos, hacen muchas cosas, ¿no? Pero resulta que, como yo era el hijo mayor, mi mamá, cuando yo no estaba en la escuela, me mandaba con mi papá a que saliera a vender con él sus cosas. Y yo conviví mucho con mi papá. Y como él había vivido la experiencia con su papá, mi papá nunca me alzó la mano ni me alzó la voz. Mi papá nunca me golpeó en su vida y nunca se enojó conmigo ni me gritó. Y bueno, mi papá era alcohólico y mi mamá decidió separarse de mi papá. Y ya luego, a mi papá lo mataron cuando yo tenía 18 años y a mí me tocó identificarlo a la delegación. Pero resulta que con las ausencias de mi papá, porque se nos desaparecía de repente para ir a tomar, mi papá me dejó como un hambre del cariño paterno. Me quedé con hambre del cariño paterno porque me trataba muy bien, platicábamos mucho. Salíamos a caminar por toda la Ciudad de México, que hace 60 años pues había mucho campo, había lugares muy hermosos, ¿no? Muchos ríos y cosas muy bellas, ¿no? Y platicábamos mucho. Entonces yo me quedé con esa hambre del cariño paterno, que después se convirtió en una hambre y sed de Dios. Entonces yo empecé a buscar a Dios desde los 14 años. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 10 años y a los 13 años se volvió a casar con mi padrastro. Y yo a los 14 años empecé una búsqueda muy intensa de Dios. Y yo intuía que era posible tener una relación con Dios íntima, directa y personal, sin intermediarios, sin sacerdotes, ministros, pastores, sino que era posible tener una relación directa. Yo no sabía de dónde venía ese instinto, ¿no? Y estoy descubriendo pues, muy recientemente que eso fue causa de la relación que tuve con mi papá. De hecho, acabo de escribir un artículo que se llama El Evangelista, ¿no? Porque descubrí que mi principal evangelista fue mi papá. Él me mostró a Dios. Ahora, es interesante porque teóricamente los que estudian este tipo de enfermedades dicen que el sociópata no sabe amar. Sin embargo, él, con la manera de tratarme, es siempre tan amable y porque son muy simpáticos, son gentes muy agradables, ¿no? Son muy sociablemente, se pueden mover mucho en la sociedad. Con su manera de tratarme me dejó esa hambre de Dios, que ahora estoy descubriendo de dónde vino, y se me hizo muy interesante ahorita que platicó Noemí, descubrir que Dios no se equivoca, ¿no? De nada de lo que hace en nuestras vidas. Él tiene todo bajo control y sabe por dónde nos quiere llevar para, pues, llevarnos a la vivencia que ahora estamos experimentando, ¿no? Se los quería compartir. Gracias.
Muchísimas gracias, Marco. Magno, ¿quieres comentar algo? Sí, y es que cada vivencia ahora, como hijos de Dios, se vuelven una oportunidad para dejarnos habilitar en ser herederos, porque nosotros tenemos ya como un poquito procesado el hecho de que somos hijos de Dios y de que se trata de crecer a la estatura de Jesús, pero ahora empezamos a ver este asunto de ser herederos y cómo esto se liga a que seamos glorificados. Entonces, en cada evento descrito, en el evento que describes, Noemí, tú eres hija, eres heredera, y esta situación que atraviesas es para que te dejes habilitar. Entonces nosotros ya no entramos en tribulaciones sin ningún propósito. Ahora entendemos que atravesamos por esos momentos con un objetivo muy particular que Dios tiene para nosotros en medio de esos eventos. Entonces, igual en lo que Susi estaba compartiendo y en lo que nos comparte Marco, en lo que tú nos hablas ahorita de tu experiencia con la muela, Iván, todo lo que estamos nosotros atravesando es una oportunidad para dejarnos habilitar. Y esa decisión, pues, es personal, ¿no? Y yo solo comparto que estos días, esta semana, pues lo que ha estado sucediendo conmigo con respecto a esto, tiene que ver con que los eventos de afuera dicen que son una demanda muy grande. ¿Te ha pasado que el evento de afuera parece un Goliat? Y dices, wow, esto es una demanda muy grande, ¿sí? Y la oferta, vamos a pensar, es lo que traes adentro. Por un instante la mente carnal te dice que eso es chiquito, no vas a dar el ancho. Pero el trabajo del Espíritu Santo, si ponemos la filmina otra vez, pues ha sido una invitación directa y personal a mi corazón para traerme a entender que primero me soy invitada a dejarme servir y segunda a dejarme santificar, porque esos pensamientos de la mente carnal que dicen lo de afuera es el Goliat y lo que tú traes adentro es una cosita chiquita que no puede medirse. Entonces ha sido una invitación para dejarme santificar, dejarme limpiar y permitir que esa mente carnal sea destruida. Ese culto racional, porque es una decisión personal, yo elija poner esos pensamientos en la hoguera, ¿sí? En el fuego, es en el sacrificio, y entonces entender que yo tengo la mente de Cristo. Y pues la convicción que Dios ha estado trayendo a mi corazón es esta, es mayor, es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, nunca la demanda de afuera o la demanda que estés viviendo va a ser mayor a la oferta, por así decirlo, de aquello que Dios está suministrando y dándonos a cada uno para vivir y para poder, pues, responder a esos eventos. Entonces, yo me he dejado estos días servir, me he dejado santificar en algunos momentos, he vivido el hecho de que esas cosas que no están santificadas se hagan evidentes y se hagan manifiestas, pero en lugar de sentir decepción o desilusión y decir, ay, ya la regué, ya desilusioné a Dios, ya Dios ya ahora ya va a decir que 3 pasos para atrás, en lugar de ver a un Dios decepcionado de mí, veo a un Dios amándome y entendiendo que estas situaciones que vivo son para dejarme habilitar y ser así heredero, como vemos en la filmina, dice 24/7, ¿no? No se trata de ser heredero cuando los eventos de afuera apuntan a que eso eres. Sí, eres heredero, mira, todo está diciendo que eso eres, sino por el contrario, el hecho de poder pararme en fe y poder creer que esto es una realidad, como lo vivió Abraham, en esperanza contra esperanza. Entonces, eso es lo que puedo comentar al respecto. Muchísimas gracias, Magnole, qué bonito. Nishme, Sí, yo también, bueno, muchas gracias, Noemí, a los que comparten, porque físicamente yo también estoy viviendo un proceso, ¿no? Y ahorita tengo una tendinitis aquí y ha sido un reto porque al principio empezó con un dolorcito pequeño, pero ha ido creciendo, ya lo estoy tratando. Y en todo este proceso es, Dios, ¿qué quieres mostrarme, no? ¿Cómo me paro yo como tu hija en esta situación? ¿Qué es lo que necesita santificar en mí? ¿Qué está pasando? ¿No? Que esto está avanzando, está creciendo y me está limitando en algunas cosas, ¿no? En mi trabajo pues tengo que estar todo el tiempo con la computadora, el teléfono, pues mi hija y pues todo esto que nos comparten nos enriquece, nos anima en nuestra fe en decir, somos hijos, ¿qué recibo de mi papá? ¿Qué me va a enseñar este proceso? ¿Cómo lo voy a caminar con él? Y pues escucharlos para mí es esto de
estar también reflexionando y decir, Dios, en pequeñas cosas o en grandes cosas tú me estás habilitando, me quiero dejar habilitar por ti. Y algo que platicaba con todos en la junta que tenemos antes es cómo nos comunicamos o nos relacionamos con Dios, ¿no? Ya no es como de, ay, por favor, si puedes, si quieres. No, ya es una relación de Dios, tú todo lo tienes provisto para mí. Dios, habilítame, ya lo pusiste en mí, déjame vivirlo, ¿no? A veces en situaciones de impaciencia o de cosas, tengo una hija de 6 años, entonces de repente es estar corriendo todo el tiempo a la escuela, y ya no es como, ay, por favor, Dios, dame paciencia, ¿no? Sino es, Dios, que sea el fruto de tu paciencia en mí, ya lo pusiste en mí, que yo pueda dar ese fruto de paciencia, que yo pueda dar ese fruto de amor con mi hija, ¿no? Ya es, sígueme habilitando, y ya es diferente la relación o como yo lo hablo con mi papá, ¿no? Ya no es por favor, sino Dios, sígueme habilitando, que salga ese fruto de mí. Y bueno, muchas gracias, y es lo que yo quería compartir. Wow, qué fuerte, Nishme. Pero bueno, aquí tienes a Laura que te puede ayudar, Dios con Laura, a tratar la tendinitis. ¿Verdad? Todo está provisto. Todo está provisto. Y Nachito. No, bueno, pues es lo que comentábamos. Situaciones de día con día es donde Dios quiere que nosotros estemos bien cimentados en lo que Él es, ¿no? Estar recibiendo vez tras vez esa provisión y dejarnos servir por Él, porque efectivamente Él ya nos entregó todo. Él proveyó todo lo necesario para sus hijos. Pero si nosotros no nos dejamos servir por Dios, si nosotros no le comprobamos a Él en nuestra vida, entonces no va a ocurrir la santificación, porque hay muchas áreas todavía que andan por ahí queriéndonos sacar desestabilizarnos, ¿no? Pero si nosotros nos plantamos fijamente en cada una de las situaciones que estamos viviendo día con día, entonces Dios se comprueba y nos santifica y nos glorifica en ese punto que todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Pues es la vida diaria, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, su vida en nosotros, ¿ok? Lupita escribió por chat que esto que estamos hablando está preparado para todos los que queremos vivir esta existencia como hijos de Dios. Y Lupita, yo sé que escribiste por chat, pero no sé si quieras participar. Como tienes tu cámara apagada, no lo sé, pero sí, bueno, avísanos por chat para poderte abrir tu micrófono. Samuel estaba diciendo que a Susi que muchas gracias por haber compartido tu testimonio. Ahí está, Lupita. Hola, sí, estoy. Hola, Lupita. Hola, Dios les De la bendiga. tierra de la Tlayuda. Ay, sí, de hecho voy a viajar a Oaxaca hoy. ¿Y no has viajado a Oaxaca, Iván? No me ha tocado, pero ya nos tocará. Bueno, entonces, pues muchos saludos, muchos abrazos. Es una cosa maravillosa la que estoy escuchando del testimonio de las hermanas, porque es eso, ¿no? Que tanto dejas vivenciar a nuestro papá en tu corazón y vas caminando en la vida, no desprovisto, sino confiando, ¿no? Es muy breve mi participación el día de hoy, pero seguimos confiando. Las cosas externas las ves grandes, difíciles, imposibles, con muchos obstáculos, pero si vives acá adentro, la paz de nuestro papá y el amor de nuestro papá y la confianza de nuestro papá, obviamente vamos a salir victoriosos, porque esa es su palabra, que nos va a llevar de victoria en victoria. Entonces es algo muy bello, muy hermoso lo que estoy escuchando y me edifica grandemente, y lo que decía un poquito el hermano Marcos, ¿no? Cómo él creció con un tipo de amor de papá, y me decía Will, es que yo no crecí con ningún papá, pero mi modelo de papá es Dios, ¿no? Entonces, mi modelo de papá es mi papá, no carnal, sino mi papá espiritual, y eso ha hecho que yo pueda llevarme con muchos hermanos, ¿no? El hermano Deme también creció sin papá, y algunos hermanos que crecieron sin papá, y cómo papá nos ha traído pues a juntarnos y a hablar de su amor y de saber que fuimos cuidados de parte de él desde que fuimos muy pequeños. Entonces eso es algo muy, muy maravilloso, y no hubo modelo de papá, pero ellos fueron buenos papás, ¿no? Entonces,
o son buenos papás en el sentido de que Dios mismo es el que ha habilitado el corazón de cada uno de nosotros. Pues entonces, les amo con el amor de nuestro papá, Mana Susi, Nishme. Yo viví un proceso y oraron por mí, con mi vesícula, y estuve 10 años sana, hasta que después de 10 años, no sé si fue mi alimentación o mi falta de fe, pero me echaron cuchillo y me quitaron el apéndice. Entonces son situaciones que uno va creyendo, ¿no? En el camino con nuestro papá, y se me quitó todo el dolor, yo quedé completamente sana, y el doctor se quedó muy sorprendido porque me había hecho un ultrasonido y mi apéndice estaba, pues, y mi vesícula también estaba muy mal. Entonces, y se sorprendió cuando me saca de nueva cuenta un ultrasonido y yo no tenía nada, estaba completamente limpia, porque papá me había limpiado, unos hermanos habían orado por mí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? De ir confiando y creyendo en nuestro papá, que él tiene todo provisto, y en las circunstancias de salud, de emociones, de lo que sea, él no nos va a dejar, ¿no? Él ni nos deja, ni nos dejará. Me encanta el verbo, porque Jesús es el verbo, ¿no? Entonces él es vida y también nos da vida. Y pues esa es mi participación. Yo estoy muy gozosa en esta mañana. Hermano Nachito, pues los extrañamos ya los viernes, pero sé que Dios tiene cosas maravillosas. Y bueno, un saludo muy grande a Lucero, y también un abrazo a todos, hermana Susi, hermano Cris. Yo aquí voy a seguir escuchando, y de verdad les agradezco, y agradezco a nuestro papá. Bueno, eso sería todo. Claro que sí, Lupita, muchas gracias por los saludos. Yo le doy esos saludos a Lucerito, y también ustedes reciban un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias. Bueno, queridos hermanos, pues les queremos seguir invitando a participar en este tiempo. Este tiempo es tan hermoso porque podemos comprobar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces queremos seguirlos invitando a que participen. Ahora con esta nueva tarea, podemos llamarle así, de cómo se van a presentar las filminas, terminando el Ágape en vivo. Después del Ágape en vivo, se van a hacer unas filminas y se les van a estar enviando para que ustedes en la semana procesen con nuestro papá lo que vivimos en el Ágape, lo que vimos en el Ágape, y volvamos a estar trabajando y, como dice Iván, tallereando lo que se vivió en el Ágape, ¿no? Y esas filminas nos van a servir pues para estar trabajando con Dios, y que Dios esté estableciendo en nosotros lo que Él quiere que nosotros estemos recibiendo, ¿sale? Entonces, bueno, pues seguimos invitándoles a participar en este tiempo. Y si quieres cerrar, mi querido Iván. Sí, pues muchas gracias a todos los que se están permitiendo ser glorificados por Dios. ¿Puedes poner la Filmina 2 del taller que estuvimos trabajando para manera de cierre? Todos los que se permitieron trabajar con Dios en este tiempo, la palabra que recibimos la semana pasada. Esto es lo que Dios nos habló la semana pasada. Esta es una herramienta poderosísima para que el diablo no venga a robarte lo que tu Padre ya te ha dado, para que no nos dejemos engañar, para que podamos caminar con un sentido y un propósito eterno todos los días en nuestra vida. Somos invitados por el Espíritu mismo de Dios a dejarnos servir, a dejarnos criar, a dejarnos guiar, a dejarnos santificar, pero no es a la fuerza. Esto, así como nos lo mostró Dios a través de nuestra hermana Susi, nuestra hermana Noemí, los testimonios de cada uno de nosotros, es una decisión continua. Y como veíamos en el preágape, recibir a Jesús es una decisión continua. No es un evento, es una decisión continua en cada momento de nuestras vidas. ¿Voy a tomar un café? ¿Me voy a tomar este café en orfandad, solo en mi espíritu, o en comunión? Todo está sometido a mi autoridad personal. Padre, gracias por lo que tú nos regalaste esta mañana. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos estar atentos, velando por la palabra que tú nos estás entregando para crecernos y fortalecernos para los retos que tenemos cada día.
En el nombre de Jesús disponemos nuestro entendimiento para que tú nos hables y nos edifiques, porque de tu palabra es de la que vivimos, de la palabra que tú me hablas a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué hermoso es ser hijos de Dios, ¿no? Y estar comprendiendo que esa identidad implica todo lo que Dios es capaz de darte y de hacer de ti, y que sencillamente todos los hijos estamos en un proceso de ser habilitados, un proceso participativo, donde avanza al paso de tus decisiones, de tu elección, porque todo lo demás Dios lo va a producir en ti. Él va a producir en ti el querer y el hacer. Pero la elección de permitírselo es tuya y es mía, para mí. Y esto es algo tan hermoso porque en todo el tiempo en que no lo permitimos, que es demasiado, en todas nuestras vidas, no importa que seas de los más dóciles o de los menos dóciles de los hijos de Dios, todos nos tardamos demasiado en concluir de que es verdaderamente un acto de necedad el resistir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y obviamente tenemos razones, ¿no? Tenemos un montón de razones, y ese es el lío de cada uno de nosotros, es venir al punto de comprender que el razonamiento con el que entras a tu relación con Dios es verdaderamente tu enemigo. Sí, es como, no sé si conocen la historia de Troya, ¿no? Sus enemigos no podían vencerlos por afuera, pero inventaron este regalo, ¿no? De un gran caballo de madera, y en ese caballo iba el ejército o los soldados que iban a poder penetrar como dentro del regalo y finalmente vencer al enemigo. Y entonces, por eso el término el caballo de Troya, ¿no? Y entonces el único acceso, por favor escucha esto, el único acceso que el enemigo tiene a ti una vez que has nacido de Dios es la mente humana. No hay otro. ¿Por qué no? Porque cuando tú naces de Dios, Dios es escudo alrededor de ti. Un escudo impenetrable, perfecto, con una excepción, donde tú le das permiso al enemigo. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que no entendemos inicialmente. La persona que se ve aquí en el mundo es que estamos rodeados de huestes de maldad, y pues no se ve en la protección en la que existe. ¿Te das cuenta? Se ve expuesto. ¿De dónde nace esa manera de verse? Del entendimiento humano, del entendimiento no construido por el Espíritu Santo. Tú puedes tener conciencia de que se te ha dado la mente de Cristo, pero es muy diferente, es una cosa muy diferente que Dios te haya dado la mente de Cristo a que ya esté habilitada en ti o en mí. ¿Te das cuenta? Y eso requiere de este proceso de renovación que hemos estado hablando por el Espíritu de Dios y entregándole a cada heredero, a cada hijo de Dios, para que cada uno de nosotros tome esas decisiones que hacen posible que Dios haga su trabajo en nosotros. Nada de lo que somos invitados a vivir, nada de lo que se nos ha dado, nada de lo que ahora somos, puede operar en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, en nada nuestro. Todo tiene que ser provisto en tu espíritu, de espíritu a espíritu. Dios es espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El día que creíste, te habitan. Pero lo que tiene que forjarse entonces en cada uno de nosotros es la conciencia y el arraigo en cómo estamos ahora diseñados, cómo funcionamos en la nueva creación, y eso nos lleva a vivir un entendimiento completamente diferente. Cuando Dios finalmente puede avanzar en edificar
los cimientos del nuevo entendimiento, poner el fundamento que necesitas, y tú empiezas a funcionar ya no en esfuerzo, sino en provisión. ¿Te das cuenta? Y entiendes que tienes derecho a ser provisto. Porque esas son fortalezas que todos traemos puestas. Yo no merezco, pero Dios es muy bueno y me echa su bendición. Pues suena muy al oído humano, ¿no? Suena muy piadosa la cosa. Pero al oído divino, al oído de Abba, nuestro Padre, ¿cómo te sonaría a ti que tu hijo o tu hija viniera y te dijera, yo sé que no merezco, pero te suplico que me des algo de comer? Y que te lo dijera en público, ¿no? Y todo el mundo se te queda viendo y dice, ¿es tu hijo? Sí. ¿Y por qué habla así el niño? Entonces te das cuenta cómo todos, sin excepción, tenemos que venir al punto donde aceptamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque una vez que Dios puede desbaratar en tu entendimiento esos conceptos, eso es lo que es un raciocinio. Un raciocinio es una máquina de razonar que está construida en base a conceptos, a creencias, etcétera, etcétera, a experiencias, a vivencias, a tradiciones, a cultura, etcétera, etcétera, a educación. Y eso está trabajando en contra de tu formación en la naturaleza divina. Y la prueba quizá está ocurriendo en ti en este instante, porque ese raciocinio luego se defiende, empieza a debatir, empieza a cuestionar a Dios. ¿Sí? Y tiene su opinión. Entonces, cuando Dios le habla a sus hijos, el libro de Proverbios está lleno de palabras del papá a los hijos, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo te lo muestra, y porque es su trabajo, el trabajo del Espíritu Santo es comunicarte de parte de Abba las verdades que Él te quiere invitar a vivir. Y entonces cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando el Espíritu Santo empezó el trabajo y lo sigue haciendo, de invitarme a vivir en la sabiduría de Dios y no en la mía, y finalmente traerte a donde ya no tienes sabiduría propia, ya no funciona. La santificación de esa parte de nuestro ser es que cuando llega un momento en que ya no existe, ya no exista en ti o en mí, en ninguno de los hijos de Dios, ningún razonamiento que no sea producido por el Espíritu Santo en ti. Para que te des una idea del tamaño de la santificación que tiene que ocurrir. Cuando empezó a hablarme este proverbio, el Espíritu Santo, de fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es una promesa enorme, es una riqueza de consejo. Cuando hablamos de déjate criar, ¿no? Déjate criar la crianza divina como hijo o hija de Dios, pues es este proceso de desarraigarnos del entendimiento que opera en la maldición adámica y luego plantarnos, arraigarnos, crecernos y perfeccionarnos en la mente de Cristo. Y esto es la renovación. Incluye las dos cosas. Entonces, Dios siempre va a trabajar a nivel raíz de las cosas. Porque si matas la raíz de algo que quieres que se muere todo. En cambio, si nada más lo podas, la raíz se profundiza y se hace peor. Sí, y muchos estamos ocupados en permitirle a Dios que pode una ramita. Sí, yo sé que eso está mal. Está bien, quítame eso. Pero
no hemos caído en desbarata, Padre, en mí, de dónde salió esto. Porque el hecho de que se me pueda ocurrir, el hecho de que yo pueda fabricar esos pensamientos, o que yo los permita, que me hagan sentido cuando están en contra de lo que tú estableces para mi vida, es la evidencia de que necesito que tú me santifiques. ¿Lo ves? Entonces no se trata de que uno reprima cosas, no se trata de, sí, sé que no debía haberlo dicho, yo sé que no debo decir eso, yo sé que sigues en lo mismo, la raíz está ahí, tú sabes, tú quieres manejar la cosa, tú quieres... ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a transicionar a que se te provea la mente de Cristo y se establezca en ti esta función que opera en Jesús? Que es asombrosa, porque Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, si eso es verdad, si Jesús no nos dijo una mentirota y está hablando de sí mismo, ¿puede pensar Jesús por cuenta propia? No. ¿Lo ves? ¿Tú sigues pensando por cuenta propia? ¿Lo ves? Entonces ahí está la evidencia del trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros. Y si alguien entiende que esto suena absolutamente desquiciado a la mente humana, al razonamiento humano, Dios, Él ya lo dijo, las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y entonces vamos a hablar un poquito hoy de esto para introducir algo muy importante que Dios quiere entregarnos. Pero vamos a hablar de este proceso, porque cuando nosotros les hablamos de vivir en taller con Dios, ¿no? Y Dios nos está guiando a generar recursos para que vivan ese taller con Dios y hacer más explícito, más claro cuáles son los puntos de las verdades y las decisiones que hay que tomar. Pues estos son recursos que si tú los vives con Dios, van a llevarte a tomar las decisiones correctas para que Dios haga el trabajo en tu vida. Pero de otra forma, en realidad no te van a ayudar en tu proceso, porque si tú lo manejas como, por ejemplo, me dieron una tarea, ¿no? Entonces voy a hacer la tarea o no hice la tarea. Estás operando totalmente fuera de verdad y de fe y de todo eso, ¿no? Pero si entiendes que a menos que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, la provisión de Abba en tu vida no se va a manifestar. Jesús, en Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura como consecuencia de eso. Yo creo que esto es magnífico que Dios nos lo ponga así enfrente, ¿no? Porque Él sabe cómo piensas. Él te está viendo 24/7 y Él está viendo los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso está allí. Me encanta el lenguaje que usa el Espíritu Santo en Hebreos 4:12 y 13, porque el versículo 13 dice que todas las cosas de mí, así como de ti, están abiertas y desnudas en su presencia. Recuerda que el Espíritu Santo es específico en lo que declara. Porque una cosa es que estén abiertas, ¿no? Ahí están, pero están disfrazaditas, ¿no? Ya le puse un moñito a esto, ya le puse una etiqueta, ya la metí en un cajoncito. Fíjate que no, desnudas, tal y como son. Y eso no es porque Dios viva espiándote, eso es porque eres su hijo o su hija. Y en la naturaleza divina no hay disfraces. Eso es parte de la naturaleza humana. Cuando Adán y Eva fueron creados como imagen de Dios, ellos no vestían trapos y no andaban encuerados. Sus cuerpos eran luz, como Dios es luz. Ellos eran la expresión física de lo que Dios es como espíritu. Resplandecían. Entonces,
Cuando ellos dejan de ser luz porque fueron transformados negativamente al corromperse, sus cuerpos se apagan, es cuando entró la muerte, se miran y dicen, ¿y esto qué es? Y conocen la vergüenza, el pudor, y empiezan a buscar cómo cubrirse. Pero ese cubrirse externo también ocurre internamente. Y en la escuela humana, el que no aprende a cubrirse por dentro y a no ser tonto, como dicen los humanos, ¿no? A no ser ingenuo, a saber manejar las cosas con discreción y presentarlas de la manera que conviene con esta audiencia y con la otra, pues en el ámbito humano ese es un total tonto. El abusado es el que sabe cómo manejar las cosas. ¿Te das cuenta? Pero ahora vienes a la naturaleza divina. Y Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Y luego nos conecta a quién Dios es. Y dice, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que fíjate, la importancia de entender que todo lo que Dios ha comprometido en su pacto contigo se va a cumplir en una interacción consciente contigo, donde tú aceptas vivir en su presencia las cosas y en su responsabilidad. Fe es que vivas la responsabilidad que Dios tiene contigo. Él prometió, Él cumple. Y entonces esta persona que ve mis pensamientos y mi entendimiento y por qué pienso así, todo lo que traigo adentro, no es lo que hablábamos Susi y yo sobre lo que ella compartió hace rato. Para Dios el asunto de cómo se dispare un evento no es el problema, es de dónde sale. ¿Y por qué? Porque Él es responsable a su hijo o a su hija de santificarlo por completo. Y cuando Abba me está viendo por dentro y está viendo que todavía yo razono basado en esta mente humana que es enemiga de él y enemiga mía, y le doy razón a esto, porque eso es lo que hacemos cuando la guianza del Espíritu Santo siempre está contigo, pero es una guianza dócil, humilde, suave. No va a haber gritos, no va a haber empujones, no va a haber amenazas, no va a haber tironeos. Esta mente, esta sí, grita, exige, demanda que la obedezcas, compite, argumenta, y tú no puedes quitarte esto, ni lo puedes modificar, puedes engañarte. No, ya aprendí a manejar la cosa, hermano, yo ya cuando me provocan ya le doy por otro lado. Pues qué bueno, creaste otro disfrazito, que en tiempo Dios va a tener que ir a romper como quiera, pero no vas a estar viviendo la naturaleza divina, la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, amados hermanos, está en aceptar que Dios trabaje en nosotros. Eso es lo que es el taller, mi taller con Dios. Él está trabajando mi corazón, renovando mi entendimiento, enseñándome a pararme en lo que Él me dice que soy y en lo que Él me provee, para que yo arraigue cada vez más profundamente en Él. ¿Sí? El arraigo es en Dios, en amor. Y eso que una planta cuando arraigue de ahí come, ¿no? Y lo manifiesta. Si una planta, tú ves una planta hermosa, dale gracias a sus raíces. Está en buena tierra y está comiendo bien y mírala, te lo demuestra, ¿no? Y te entrega su fruto, sea una flor o lo que sea. Tú eres plantío de Dios. Él es el labrador de ti. Y estás sembrado en Cristo. ¿Te das cuenta? Así que no tienes problema de provisión, tienes un problema de arraigo.
Pero si en lugar de estar arraigando en esa provisión que Dios mismo es y creciendo la vivencia de lo que Él es, que es tu glorificación, tú sigues insistiendo en arraigar sí, porque uno cuando insiste aquí sigues arraigando más profundamente en yo soy así por A, B, C, D. Entonces, naciste de nuevo, sigues siendo el hombre viejo. ¿Quién eres para ti? Si no importa que nos lo digas o se lo digas al mundo, importa para ti, porque ¿qué vives? En el taller con Dios, con esto finalizo este segmento, se vive el culto racional. El culto racional está descrito, como ya se citó varias veces esta mañana en Romanos capítulo 12, donde el Espíritu Santo nos dice, no te conformes a este mundo. Párate ahí un momento y entiende esa frase. Porque Dios te está diciendo que tú estás eligiendo esto, que esto está en tu capacidad de decisión. Él así lo ha establecido. No te conformes a este mundo. Padre, ¿cómo me conformo yo al mundo? ¿Ya tienes eso claro? ¿Tú cómo le haces para conformarte al mundo? El mundo es el ámbito humano. ¿Sí? El mundo es el producto del trabajo del diablo en los seres humanos. Y todo lo que eso ha producido a través de los milenios es la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Hemos sido redimidos. De hecho, Jesús declara en Juan 17 que ya no somos del mundo. Ya no somos sujetos. Esa es la redención. Pero ahora nos toca a nosotros reconocernos ya no del mundo, porque mientras tú te sigas aceptando como producto del mundo, como sujeto al ámbito humano, te estás conformando al mundo. Y conformarte quiere decir vivir de esa manera, aceptar estar sujeto a, ser hecho conforme a. Todos venimos a la relación con Dios en conformación al mundo. ¿Sí? Pero una vez que naces de Dios y este viejo hombre fue llevado a la cruz y destruido, fue destruido juntamente con Cristo, y naciste como una nueva creación, ya no eres del mundo. Ahora necesitas aprender a ubicarte en esta nueva identidad y pararte en quien ahora eres para decirle a la exigencia del mundo que la traes en el raciocinio humano. Ahí está la exigencia en ti. No es que te exijan de afuera. Por eso es muy importante que entiendas, el diablo está haciendo lo suyo con sus demonios y todas las huestes de maldad, y los seres humanos están en lo suyo con todos sus líos. Tú eres otra cosa. Tú estás en el mundo. Eres un espíritu que ha nacido de Dios y Dios está en ese espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces tú no estás sujeto a todo ese rollo. Tú estás aquí para ser un agente de amor y de transformación a los que todavía están sujetos a ese ámbito. Pero tú ya no eres sujeto de lo que haga el diablo o lo que diga el vecino, a menos que te conformes. Otra escritura que apoya esta verdad, hay muchas, pero vamos a citar dos más. Romanos capítulo 6. Dice, ¿no sabes que te haces esclavo? Escucha, te haces esclavo. No dice eres, te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, no te conformes a este mundo.
En Gálatas el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, dice, ya eres libre. No uses tu libertad para andar en la carne, en la naturaleza humana. O sea, puedes, no debes, pero si tú lo eliges, tomas una decisión de volverte a someter a la naturaleza humana y caminar ahí. Y cuando tú te sometes, esclavo eres, por elección. Entonces, cada uno de nosotros, como hijo de Dios, tenemos que aprender a pararnos aprender a decir no. Este es el culto racional, ¿ok? El culto racional ocurre en la dinámica interior donde esto que te ha dominado, esto que siempre te ha gobernado, esta identidad humana y este raciocinio no renovado, te quiere llevar a seguir siendo como siempre. Y tú, la nueva creación, te paras y dices, no. Y te presentas a Dios como responsable de remover de ti este impulso, estos pensamientos, estas creencias que producen en ti lo que no es divino. Cuando aprendes a vivir eso y lo repites vez tras vez, tras vez, tras vez, este es el culto racional, el único culto que somos llamados a observar en el nuevo pacto. No es un culto de horarios, es un culto permanente. ¿Cuántas horas al día piensas? Entonces, ¿cuántos de esos pensamientos te los dio el Espíritu Santo? ¿Ya te estás viendo en ese cuadro? ¿Sí? ¿Cuánta renovación necesitamos para que ya no estemos pensando humanamente, sino que estemos en comunión verdadera, participando en lo que nuestro Padre tiene preparado, porque eso es como camina tu corazón. Tienes que recibir algo para caminarlo, para vivir las consecuencias. En la carne te viene el afán y caminas el afán y te estresas y vives las consecuencias. En la naturaleza divina, Dios pone su pensar en ti, tú caminas eso y produce paz, produce amor, produce gozo, produce paciencia, produce bondad, produce, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vino? ¿Con qué caminas? Pensando. Y tú y yo no podemos inventar los pensamientos que producen paz. Están preparados. Entonces, por ejemplo, mi hermana Noemí, la persona esta dice algo que impacta tu corazón, ¿sí? Y provoca un montón de conflictos y pensamientos, ¿no? La intención de Abba es enseñar a su hija. Te puede decir, quien sea, te puede decir lo que sea, pero tu corazón es santo a él. ¿Sí? ¿Cómo? Esto viene, Padre, ¿qué dices tú? Y eso que tú hablas a mi corazón, eso voy a caminar. Todos tenemos que aprender eso. Entonces, estamos hablando de un número de cosas, pero quiero, por favor, que lo entiendas. Cada uno de nosotros lo podamos entender como yo elijo si vivo en este proceso, ya que lo estamos encapsulando en esta palabra taller, ¿no? Interior, con Dios en mí, trabajando lo que Él ha decidido que es tiempo de abordar. Y Dios es perfecto en su sabiduría. Él sabe cuándo te va a llevar a enfocar esto y luego esto y luego esto. Y muchos de nosotros no vamos a encontrar, escuchen esto por favor, no vamos a encontrarle pies ni cabeza en nuestras vidas hasta que no aceptemos, porque ya Dios ha hecho muchísimo contigo, ya le conoces en muchas maneras, pero esto no está establecido. Y seguimos encontrándonos en rebotes, ¿no? Y él llega un momento, se los digo por experiencia propia, porque lo veo en su trato con personas en la Escritura y lo veo en el trato con sus hijos en los que me permite participar. Y llega un momento en que Abba dice, ok, vamos
a trabajar en que arraigues. ¿Sí? Ya sabes que yo cumplo, ya lo comprobaste. Ya sabes que si eliges, yo ahí estoy. Ya sabes que si me crees, lo prometido se manifiesta. Pero no es consistente. Y tienes esta idea de que te desconectas y que un montón de cosas que fabricamos, ¿no? Para entendernos. Y así no es. Entonces vamos a trabajar en que arraigues. Y en ese proceso divino, porque hago un pequeño paréntesis, todos nosotros debemos de comprendernos en la seguridad que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué digo seguridad? Porque tu destino, una vez que veniste a Jesús, tu destino está fijado. El que comienza en ti la buena obra la va a perfeccionar. O sea, si partes en este momento de la tierra, estás más que seguro. Si te quedas aquí otros 100 años, estás más que seguro. ¿Cómo vas a vivir tu tiempo aquí en la tierra? Ah, eso es el proceso de la justificación y la glorificación que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y tú y yo podemos permitir que esto sea fluido y Dios trabaje y cumpla y nos lleve a lo que Él tiene preparado, o podemos vivir esta etapa muy difícilmente. Eso es una elección personal. Porque sin excepción, el maestro está en ti. El camino, la provisión del cómo Jesús, la verdad y la vida están en ti. El Papa que te va a criar y se va a dar a conocer a ti está en ti. Entonces, y no están en ti viendo la televisión o viendo para otro lado, están viendo tu corazón. Ocupados en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, tu avance, tu crecimiento, todo estriba en tus decisiones personales. A mí me encanta esto, porque esto es verdadera justicia. Nadie te puede impedir que tú desarrolles y crezcas en la semejanza de Jesús. Nadie. Entonces, resumimos. Dios vino a tu vida para hacerte conforme a Jesús, para que seas hijo de Dios en toda la plenitud de Dios mismo. Es un compromiso. Y todo, absolutamente todo lo que ocurre en tu vida se trata de eso. Ahora, ¿cómo vivo eso? Pues si le doy me voy por este entendimiento, sí, pero yo tengo que, pues empiezas a topar con pared y es contraproducente porque muchos nos hemos convencido de un engaño. Sí, yo no puedo. Eso es un engaño. Mira lo que dice Dios. Primera de Juan 5 dice, todo lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Lo oíste? Personaliza eso. Padre, yo que he nacido de ti, venzo al mundo. Presta atención aquí. Venzo quiere decir que hay un conflicto. ¿Sí? Quiere decir que hay una agresión y yo venzo. Entonces, no te sorprendas cuando vienen los eventos que te retan y que eso es parte de tu escuela. Lo importante es que aprendas a vivir quién eres. ¿Sí? El pecado quiere seguir dominándome. Tengo provisión, me presento a mi Padre y Él desbarata el poder del pecado y descubro que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Venzo. ¿Te das cuenta? El temor viene por circunstancias y me paro en quién soy y digo, Padre, yo no puedo ser esclavo de temores. Aquí estoy. Tu lío nunca es con el temor, por favor, entiéndelo. No es con el diablo, no es con la gente, no tienes lucha contra sangre y carne. Tu lío es dejar que Dios haga su trabajo en ti.
Si algo o alguien puede venir a ti, Abba lo está permitiendo para tu bien, para cumplir su promesa contigo. Y entonces Él tiene que forjar en sus hijos este entendimiento de: Padre, gracias porque me vas a llevar a vencer. Esto se trata de vencer, no a la persona. ¿Te das cuenta? O sea, una persona te echa pleito, no se trata que vayas y lo destruyas. No. Escucha a Dios, no seas vencido de lo malo. ¿Cómo vences? Vence con el bien el mal. En ese contexto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, vence con el bien el mal. Si te ponen una bofetada, pon la otra mejilla, vence con el bien el mal. Si te roban la chamarra, dale la camisa, vence con el bien el mal. No se trata del mal que te quieran hacer, se trata del bien que tú puedes dar. ¿Te das cuenta? Eso es como se vence al mundo. Y eso es la promesa de Dios. Cuando Él dice que vas a resplandecer y la gloria de Jehová se va a manifestar sobre ti, de eso está hablando. De hijos e hijas invencibles, porque su Padre que está en ellos da la cara, se hace presente en ellos. Eso es la gloria a la que eres llamado. Y eso requiere que Dios escriba en tu corazón toda esta verdad para que tu razonamiento funcione en automático y de manera permanente, igualito a Jesús. Jesús va al desierto porque el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y el Padre tiene un propósito. El Espíritu Santo no actúa por su cuenta, es el Padre que decide las cosas para los hijos. Y nos dice en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, nos cuenta Dios ahí que de qué se trataba. Dice, y el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No es que Dios lo llevó y se apareció el diablo y lo agarró débil, porque Dios lo puso a ayunar 40 días y 40 noches. Y se aprovechó el diablo. No. Esto es intencional de parte de Dios. Jesús es manso. Quiere decir, Él no se guía a sí mismo en su pensamiento, en su razonamiento, mucho menos en sus acciones. Él es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo estoy constantemente viviendo este taller de mansedumbre, ¿no? Y consciente, Padre, continúa santificando. Porque todo donde yo le doy lugar a la otra mente, o todavía se aparece esto, aquello, eso no es tu promesa, eso no es quien soy. Entonces límpiame de toda esa autonomía que rompe mi comunión contigo. Yo no me la puedo quitar, pero es tu promesa. Y Él avanza, ¿te das cuenta? Y conforme está arraigando mi ser en mansedumbre, entonces puedo vivir ser manso, como lo es mi hermano Jesús. Eso vive Jesús en el desierto. Ayunar. Viene el diablo. En Jesús siempre la pregunta es al Padre que mora en Él. Padre. ¿Se acuerdan? Juan 5:19, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, toda esa vivencia de Jesús el diablo está externo,
viene a tratar de hacer su trabajo y Dios tiene un plan en ese encuentro y es vencer al mundo. Y allí sucedió la victoria sobre el mundo. Más adelante Jesús nos dice a nosotros que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Bueno, entonces tu taller, eso es una constante, es una constante, es una constante. Y estás provisto. Y quien hace el trabajo en ese taller es Dios en ti, Dios contigo, y por lo tanto el producto de su trabajo en ti va a ser glorioso. Obviamente Dios quería tratar esto extensamente, vamos a encapsularlo así. Lo entienda o no, lo acepte o no, una vez que he venido a Jesús, Dios me redimió, nací de nuevo. Mi existencia como ser humano esclavo de la injusticia de Adán y la obra del diablo se destruyó y ahora tengo un pacto. Dios ha hecho pacto conmigo y es su trabajo traerme a entenderlo, invitarme a vivirlo, siempre invitarme, nunca obligarme. Y conforme yo acepto que Él trabaje en mí, Él siempre va a ir en el orden correcto, a la profundidad correcta para cumplir conmigo. Él permanece fiel. Entonces hay una seguridad absoluta de que su promesa se va a cumplir. Lo que hoy Dios nos está haciendo entender es, si tú entiendes, si tú aceptas mejor, que yo trabaje en ti permanentemente, entonces esto es lo que te toca a ti hacer. Busca primeramente mi reino y mi justicia en ti. Fíjense bien, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es paz, o sea, es la naturaleza divina operando en ti. ¿Sí? ¿Qué quiere decir buscar entonces el reino? Quiere decir que todo lo que en mí no funciona en la naturaleza divina, yo tome la decisión de decir, yo quiero lo divino, no acepto esto. Eso es el culto racional, ¿te das cuenta? Todo ocurre en un instante, en una decisión que tú tomas. Y eso te lleva a recibir justicia. Padre, se manifestó en mí lo que no es tuyo, hazme justicia. Ayer estaba yo charlando con una de nuestras hermanas jovencitas que su historia terrenal es terrible. Divorcio entre sus padres y la amargura que eso produjo en ella desde muy pequeña y todo ha tenido consecuencias muy terribles en su vida, en su cuerpo físico, en tantas cosas. Y la conversación que Dios nos llevó a tener ayer es, aunque ella no tiene quizá la extensidad de lo que Dios ha provisto en este grupo, pero fue Dios hablando a su corazón diciendo, tú estás invitada a que Dios te haga justicia y cuando Él se lo permitas, Él lo que quiere es glorificarte, ¿no? Tomar toda esa historia y todo lo que ahora, todas esas consecuencias que médicamente no tienen remedio, etcétera, etcétera, y darte allí algo que nadie más tiene, y es que tú puedas entregarle a otras personas la verdadera salud que Dios quiere darle, que es sinónimo, y Magnolia lo mencionó la semana pasada, salvación y salud son sinónimos en el lenguaje divino. Y ella, por el Espíritu Santo, lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en un grupo de chat o algo así de
personas con las mismas condiciones físicas y una persona joven que tiene un problema como el que yo he tenido, pero está un poco peor que yo, y muy deprimido y en estado suicida y todo, escuchando parte de lo que yo sentí decirle, me dijo, por favor, ora por mí. No es un grupo cristiano, quiero que entiendan. Entonces, ella dijo, yo lo que me estás diciendo ahorita se conecta a este chico que está en desesperación y lo que yo dije le dio esperanza. Y le dije, sí, estoy orando por ti, pero no entendí que esto va para más. Entonces, ¿ves el taller de Dios en marcha? Así que, por favor, ve al espejo que el Espíritu Santo provee. ¿Sabes cuál es ese? El espejo que el Espíritu Santo provee. Cuando tú te ves en ese espejo, refleja la imagen de Jesús. O sea, no ves tu rostro, no ves tu imagen, sino Él te presenta a Jesús, porque lo que el Espíritu Santo siempre va a hacer es decirte, como Él es, así eres tú. Eso va a chocar con lo que tú concibes que eres. Y esos son los momentos que deciden si Dios puede avanzar en cumplir su pacto contigo. Cuando tú aceptas que se te cumpla, ¿sí? Si le das por el lado de la condenación, no, pues cada vez que veo a Jesús, yo así me sentía, ¿no? Mientras más admiraba a Jesús, más chiquito me veía yo, ¿no? Más incapaz, más diferente, más impotente, más gusano. Y pensaba que declararme en ese estado agradaba a Dios, que yo lo adoraba sobajándome yo. Y en su amor y misericordia, mi Padre ha transformado eso y el taller que vivo, cada vez que Jesús me es presentado y puedo dar gracias por el privilegio, por el amor de un Padre fiel que decidió hacerme su hijo y cumplirlo. Me lleva a dar pasos de fe, me lleva a vivir las confrontaciones de todo argumento que se levanta en contra de que yo viva lo que Jesús es y lo que yo soy como Él. Y me lleva a aprender a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es que tú no te aceptes diferente a Él. ¿Lo oíste? Que tú no te aceptes diferente a Él. Porque todo donde has optado por aceptarte diferente, allí te has conformado al mundo. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios, lo que Dios decidió hacer de ti antes de la fundación del mundo, hacerte su hijo, es bueno, es agradable y es perfecto. Dios quiere establecer este fundamento divino. Vamos a entenderlo como establecer su reino en ti, quiere decir la naturaleza divina en cada uno de nosotros, como identidad. Y vamos a estar trabajando en eso en las sesiones que siguen, porque ya Dios trabajó en entregarnos revelación sobre
que no nos aceptemos a medias, que el propósito es glorificarnos y qué cosa quiere decir eso, y todo eso es maravilloso. Y eso, entiende, eso no necesita ser algo que ya pasó, sino algo que está siendo cumplido. Eso es el taller divino, es, Padre, me hiciste ver esta verdad y yo te tomé la palabra y aquí estoy para que lo cumplas. Y tú dices cuándo y cómo, pero en eso estamos. Esa es tu vocación. Entonces, hasta que Él termine de establecer en ti esta identidad, que es su reino en ti, operando, esto que hemos explicado hoy, ¿no? Vivir las confrontaciones y estar en esta dinámica donde hay cosas en nosotros que nos quieren obligar a regresar a someternos a la identidad humana, seguirán ocurriendo. Pero es muy importante entender que eso es así, que eso funciona de esa manera, en lugar de estar en confusiones que yo le pedí a Dios y no sé por qué me pasa y estoy frustrado. No, 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 no. El chiste es que comprendas cómo participar para que Dios cumpla. La parte tuya es fácil, es aceptar que lo haga, es elegir no obedecer a esto y permitirle a Él hacer lo que Él tiene que hacer para desarraigarlo y luego arraigarte en lo divino. Entonces, el que aprende a vivir eso, pues va a experimentar la asombrosa capacidad de Dios para cumplir. Y el que se detiene y se demora en eso, por las razones que quiera, pues ahí va a estar batallando con, no sé por qué, creo que es el diablo, creo que soy yo, creo que Dios a lo mejor, porque es lo que el diablo quiere, ¿no? A lo mejor Dios me está castigando, o sea, un montón de confusión en lugar de la ruta directa de fe. Entonces, puestos los ojos en Jesús, ¿para qué? Para que se cumpla eso en ti. Y viviendo el taller interno en la luz, Padre, donde yo todavía opte por disfrazarme, por favor, házmelo ver. Padre, donde me voy en automático con la mente carnal, por favor, házmelo ver. Y tu corazón está allí, en él, en él, en él. Tú puedes estar en tu actividad, en lo que sea. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está? ¿En qué está? Y ahí es donde se cumple el pacto. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Sí? Todo lo que te desconecta de Dios, injusticia. Todo lo que te arrastra al pecado, injusticia. Todo lo que no permite que tú seas como Jesús, injusticia. Seré propicio. ¿Ves la promesísima que eso es? Entonces, ¿por qué no vivir esa propiciación, esa provisión pagada, en lugar de conformarte al mundo? Es que yo así soy. Ya le pedí a Dios que me cambie. No, eso no es la oración correcta. La oración correcta es, Padre, yo ya no soy eso. Me paro en quien tú dices que soy y ahora tú remueve esto de mí. Gracias. ¡Pum! Se manifiesta el poder de Dios, lo vives, lo descubres y empiezas a arraigar frente a más circunstancias y situaciones, pero ya no te tambaleas tanto, ¿me entiendes? Ya cada evento te hace crecer más y más y más y más y más hasta la plenitud de Cristo. Bueno, pues ahí tienes la mesa servida en tu corazón. Vamos a dar gracias y seguir caminando esto con Dios y desde ya en taller. ¿Sí? Si te aceptas en el trabajo de Dios, entonces allí se forja ese contrato de fe y vamos a dar gracias por eso. Padre Santo, tú te has comprometido. Eso es lo que hace todo este asunto de adoptarnos asombrosamente maravilloso. Es tú te has comprometido.
a hacernos conformes a Jesucristo. Lo único que requieres de cada uno de nosotros es que de forma voluntaria, consciente y activa, o sea, presente, en el tiempo presente, te demos nuestro corazón para que tú lo trabajes, para que tú hagas lo que se tiene que hacer allí, de forma que se cumpla tu promesa en nosotros. Y estás presente allí, donde ocurre el trabajo. Gracias. Convence al que todavía no descubre que tú vives en él. Trae a amor a aquel que todavía teme y vive obedeciendo a temores de toda índole que son traídos a su mente y a su conciencia para esclavizarle. Santifica todo lo que en tus hijos funciona en contra de que te conozcamos vivencialmente. Y enséñanos, Padre Santo, a permanecer y a pararnos firmes, inamovibles, en quien tú nos declaras ser. Eso nada más, es todo lo que pides, que tomemos la postura que tú nos indicas y que en contra de viento y marea, sencillamente te reconozcamos fiel y verdadero. El resto lo vas a hacer tú. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer esto en nosotros de maneras mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tuya es la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Eres tan especial y tan costoso o costosa. En las traducciones antiguas al español de las Escrituras, donde se traduce amor o amados, se traducía carísimos. En el idioma italiano, de hecho, esa palabra persiste. Porque eso somos. Cuando el mentiroso venga a decirte que no vales, todo lo negativo que busca hundirte, deja que el Espíritu Santo te afirme. Eres hijo, comprado a gran precio, no para ser esclavo, sino para ser heredero de Dios y coheredero con Jesús. Permite que Dios le dé la vuelta a tu perspectiva de ti y de tu mundo, de lo que te rodea. Sí, que todo sea transformado a una visión de fe llena de esperanza, de que en todas estas cosas tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y empieza a caminar allí. Ya no conformándote al mundo, es que esto, es que aquello, es que... No, es que tú eres hijo o hija de Dios, eso es lo que eres. Levanta tu cabeza, dice el Señor, y permítele a tu Padre cumplir contigo lo que ha estado en su corazón desde la eternidad. Hermanos, les amamos. Nos vamos al taller, ¿no? Bendiciones. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.